Hola Ecuador, un abrazo a todos, gracias por estar. Está con nosotros Luis Fernando Molina, asambleísta por la Revolución Ciudadana por Pichincha. Y estamos con él porque vamos a hablar de un tema que es polémico el día de hoy, que queremos que ustedes lo compartan. Miren, hoy hemos tomado y venimos tomando ya desde hace 3 meses aproximadamente la decisión de hacer entrevistas cortas, concisas, para que ustedes entiendan lo que está pasando. Y por eso hoy arrancamos con Luis Fernando Molina en esta semana y vamos a hablar del tema de la demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento del concurso de fiscal general del Estado. Le doy la bienvenida. Gracias, Luis Fernando, por estar. Un abrazo. Bienvenido a Hechos Ecuador. Un gusto, Richard, estar en este espacio. Un saludo a todas y todos los que nos siguen a través de Hechos Ecuador. Me alegra tenerte. ¿Cómo está ese tema de la demanda de inconstitucionalidad que ustedes han interpuesto? Como diría mi abuelita, está en veremos, porque se ha presentado ya la solicitud o la demanda de inconstitucionalidad solicitando a la Corte que suspenda la aplicación del reglamento. Sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta y estamos ya en los últimos días para que culmine el plazo del concurso de la postulación para el concurso de fiscal. ¿Por qué se presentó esta demanda de inconstitucionalidad? Básicamente porque hasta antes de esta reforma que planteó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, había una prohibición, Richard. Los abogados que habían defendido narcotráfico, los que habían defendido lesa humanidad, pornografía infantil, turismo sexual, una serie de delitos graves, no podían participar como candidatos a fiscales generales del Estado. Entonces ahora resulta que el Consejo, muy oficioso, porque el señor Paulo Caña, presidente en ese entonces de la Federación Ecuatoriana de Abogados, le dice que hay que eliminar esa prohibición porque eso vulnera el principio de igualdad y restringe los derechos de participación en el concurso. Entonces el Consejo elimina esa prohibición y ahora los abogados que han defendido estos casos pueden participar. ¿Y por qué se ha planteado la demanda? Porque no es posible que tengamos otro Mario Godoy, que tengamos otra esposa de Mario Godoy siendo defensores de narcotraficantes en un puesto tan delicado como la Fiscalía General del Estado. Ahora, la bancada legislativa de la RC, ustedes habían presentado el 23 de febrero, si no entiendo mal, esta acción de inconstitucionalidad contra el reglamento para el concurso para fiscal general del Estado. A una sola semana de que concluya la fase de inscripciones de los aspirantes. Si esta situación está en veremos, como acababas de decir, ¿qué toca hacer ahora? Porque tampoco la podemos dejar allí y que hagan lo que quieran. Mira, lo que yo he dicho es que esto es un tema ciudadano, porque han denunciado abogados, gremios de abogados, observadores, veedores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Presentar amicus curiae o presentar demandas también para que se vayan acumulando. Creo que esta debe ser una causa ciudadana. Mira, es tal el grado de decadencia de este concurso que a la fecha tienes 3 postulantes para ser fiscal general del Estado. Es decir, ya nadie cree en este concurso amañado y lo lógico que debería hacer la Corte es suspender la norma. Y el Consejo, si algo tiene de decencia fantón y que no la tiene, es que debería suspender o declarar desierto el concurso, porque imagínate lo que significa 3 postulantes para Fiscalía General del Estado. Pensemos que se abre la Virgen y que salen 5 o que salgan 20. Mira, no pongo comparaciones, pero cuando se escogió fiscal general del Estado de la 10/20, hubo por lo menos unos 300, 400 postulantes. Ahora impresentable, ¿tienes con quién? Con 10, con 20, con 30, con 3. Eso evidencia que ni los propios abogados creen en la transparencia de este concurso. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso cuando realmente estamos prácticamente mirando que se escoge a dedo a un fiscal? Luis Fernando, sí, la ciudadanía está presta, pero como que al ciudadano el Consejo de Participación Ciudadana no le da el paso que tiene que darle. Mira, nosotros hemos dicho, mi frase favorita es, si la Asamblea Nacional bloqueó el juicio político, pues nos vamos a la Corte. Y creo que este es el momento de exigirle a la Corte que tome postura, que acepte la demanda de inconstitucionalidad y que pueda generarse un reglamento donde el mejor postulante pueda llegar al cargo de fiscal general del Estado.
De lo contrario, tendremos nuevamente, como te digo, a un Godoy en la fiscalía. Un Godoy 2.0, porque el que tenemos es el 1.5. Pero es que mira que se hizo público este fin de semana que uno de los postulantes para fiscal general del Estado es Walter Samo Macías, aquel que sentenció a Rafael Correa por influjo psíquico en el caso Sobornos. Entonces, ¿qué probidad pueden tener jueces que han sido cuestionados en sus actuaciones, ex jueces, que ahora postulen para fiscal general del Estado? El actual fiscal, que es el subrogante del subrogante, ha dicho, déjenme pensar hasta último rato a ver si se anima. Pero si se anima, ¿puede un fiscal como el de hoy, como el que hoy está, que es subrogante del subrogante, que no asiste a la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, porque la fiscalía no fue y por eso se difirió? ¿Qué calidad moral tiene para exigir, para pedir o para participar al concurso de fiscal general del Estado, donde no cumple lo elemental, que es comparecer y garantizar que su institución esté en una apelación de medidas preventivas en el caso de Aquiles Álvarez? ¿Qué te hace pensar aquello, Luis Fernando? ¿Qué conclusión sacas cuando un fiscal no va a sostener lo que ha sostenido? No Yo creo. yo creo que la razón no pide fuerza, ¿no? ¿No tendrán los argumentos? ¿O lo que te evidencia es que en realidad tienes en este momento una situación de persecución política hacia Aquiles Álvarez? Porque mira, a mí me enseñaron desde pequeño, me decían, el que nada debe, nada teme, y si tienes que enfrentar, tienes que ir. Pero una fiscalía timorata, una fiscalía que responde al gobierno y que no asiste para pedir diferimiento, yo ahí quiero ver si el estudiante de Derecho que dirige la judicatura tiene la envergadura de poder establecer una sanción a los fiscales que no asistieron, o solo funcionan las sanciones para presionar a jueces. Qué terrible situación. Lo que estamos viendo, Luis Fernando, es una justicia que no existe en el Ecuador, que está parcializada, que está en términos entregada al Ejecutivo, entregada al señor Noboa, que es el que pone todo este momento. Pero es que mira, hablan de separación de poderes y sin embargo tienen cooptado el Consejo de Participación Ciudadana que elige a las autoridades de control. Hablan de respeto a la democracia y han comprado la mayor parte de medios de comunicación para generar una caja de resonancia de la narrativa del gobierno y un silencio cómplice en los temas cuestionables al gobierno. Es que esa es la calidad de la democracia en la que vivimos en este momento. Ahora, la ciudadanía parece que no está realmente empoderada del tema, Luis Fernando. Es que yo no ¿O es le el culpo a miedo? la ¿O es el miedo? ciudadanía. Exactamente. Yo no le culpo a la ciudadanía porque yo más bien veo en la ciudadanía el miedo de un gobierno que así es como se sostiene en el poder. Si es que el día de mañana, mira lo que pasó en octubre pasado, cuando existieron movilizaciones, mira la forma hollywoodesca con la que ingresó el convoy, entre comillas, humanitario a Imbabura. Entonces, yo no le culpo a la ciudadanía que frente al miedo preserven su libertad, su integridad y su vida. Pero sí cuestiono la calidad de democracia que tenemos cuando este gobierno se sostiene en la imposición del miedo. Ahora, es cierto esa narrativa de que hay demasiado miedo en la colectividad, pero yo creo que también los líderes de oposición a este gobierno como que deberían de comenzar a hacer un poco más de concienciación en territorio, porque la gente espera eso, espera que llegue, yo espero que llegue mi líder a decirme, vamos que sí podemos. Y no es que estoy incitando a la rebelión de los ciudadanos, pero sí a alzar la voz, porque se supone que estamos en un país con libertad de expresión, o ya no tenemos eso. Pero es que mira, un gobierno que es capaz de entrar a la Embajada de México y secuestrar a Jorge Glass, un gobierno que es capaz de irrumpir a las 4 de la mañana, realizar el allanamiento y detener a Aquiles Álvarez y darle prisión preventiva, a pesar de que se ha presentado 2 veces por semana para cumplir la medida preventiva, que ha comparecido a todas las audiencias, que utiliza grillete, y eso no es suficiente para una medida alternativa a la prisión preventiva. Un gobierno que ha sido capaz de ingresar a las 5 de la mañana a una sede política
y que, como lo ha denunciado Gabriela Rivadeneira, nuestra presidenta, fijan como evidencia una camiseta de campaña, podemos esperar cualquier cosa. Y cuando el miedo se instaura en la sociedad, pero también ese sentido de preservación surge ya en la clase política, entonces tienes un deterioro de la democracia que lamentablemente es lo que vivimos ahora en el Ecuador. Ahora, eso no significa, Richard, que no vamos nosotros a seguir cumpliendo con nuestra labor de fiscalizar, que no vamos a seguir desde el bloque de la ciudad, de la Revolución Ciudadana, en los temas que son importantes para decirle la verdad al país. Pero que el país sepa también que los riesgos de la verdad están en la utilización de la justicia y de la fiscalía como herramientas de persecución política. ¿Crees que lo de Aquiles es una auténtica persecución política? Luis Fernando, a ver, en este gobierno todo lo esperamos, pero he visto meterse a la embajada, llevarse a Jorge, meterse a la casa del alcalde de Guayaquil y respetar a niños, a sus hijos, y respetar la intimidad con su esposa. He visto poner chapas, perdóname la expresión, porque no les puedo llamar de otra manera, a esos que entraron, a esos, no me refiero a todos, a esos que entraron a la casa de Aquiles, ponerle un revólver a un niño pequeño y ponerle el revólver a Aquiles y apuntar a la esposa. Allanar la casa de Luisa González. Allanar la casa de Luisa. Prácticamente, incluso en presencia de sus papás, que son personas de la tercera edad. Imagínate eso. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos que no hay reacción? Ya lo hablamos, ya dijimos que la gente tenía, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué no tenemos que hacer, Luis Fernando? Porque te juro que estoy preocupado frente a lo que está viviendo el país. Es sumamente... Mira, yo pienso, reflexiono, trato de encontrar, no lo he encontrado todavía, pero deben existir mecanismos democráticos para romper el silencio y romper el miedo. Y creo que esos medios democráticos deben expresarse y deben ser también parte del ejercicio de control político de la ciudadanía. Del ejercicio del control político de la ciudadanía. ¿Y quién califica a aquello? Es que mira, yo te digo, digamos, que no se malinterprete, pero los mecanismos democráticos que la ciudadanía tiene, uno de ellos es la revocatoria del mandato. Esperemos que un Consejo Nacional Electoral, si se activa la ciudadanía, no tenga la desfachatez de negar aquello, pero es un derecho que tienen los ciudadanos. Nosotros en la legislatura cumplimos con nuestro rol político, que es fiscalizar. Cumplimos con nuestro rol, que es enjuiciar políticamente. Nuestros compañeros que enjuiciaron a Godoy tuvieron prácticamente 2 meses. Yo llevo exactamente 2 meses y medio, casi 3, fiscalizando al Consejo de Participación Ciudadana y se lo blinda. Pero mira, más allá de eso, yo creo que la ciudadanía tiene la capacidad de ejercer mecanismos democráticos y de ejercer control político. Ya, perfecto. La ciudadanía tiene ese derecho. Hoy me quiero ir más allá de Aquiles. Me quiero ir al tema de la revolución ciudadana, al tema de esa manera de meterse a un lugar que no les ofrecía sino camisetas, computadores, se llevaron todo, pero que no encontraron nada. ¿Tienen ustedes algún temor de algo? Claro, porque lo importante no es lo que sale, porque tenemos claridad, como lo ha dicho Gabriela, que no hemos recibido financiamiento de fuentes ilícitas, que nuestras cuentas están claras, que más bien el CNE nos debe desde el 2022, nos debe las asignaciones presupuestarias que no nos da como recursos. Entonces no tenemos miedo de eso, que allanen lo que quiera, porque podrán buscar bajo las piedras y no encontrarán nada, porque somos una organización política que realiza o que ejerce precisamente, valga la redundancia, oposición política a este gobierno en el marco de la democracia. A nosotros lo que nos preocupa son las construcciones y las narrativas que después de los allanamientos pretenden establecerse. Allá quería llegar, los falsos positivos. Esos Correcto. falsos positivos se instauraron en Colombia antes de Petro y siempre hubieron hasta fosas comunes por eso. La persecución de la ultraderecha
es fatal y es lo que están haciendo este momento, Luis Fernando. Utilizando, por ejemplo, gente como Díaz para que señale a la Revolución Ciudadana, quien tiene prácticamente una vendetta contra la Revolución Ciudadana, porque le dijeron, no señor, nosotros no podemos defender a alguien que agrede a una pequeña, a una niña. Entonces, ¿qué más van a esperar ustedes y qué más para organizar alguna situación que ya vaya más allá de lo nacional? Porque en el del Ecuador no se está esperando ningún tipo de justicia. He hablado con juristas y con analistas políticos y analistas jurídicos y dicen, oye, están equivocados. En Ecuador el presidente goza apenas de un 17.5% de credulidad y sin embargo a través de los medios están comprando la conciencia ciudadana a través de publicidad. Dicen que es el mejor presidente. Mira, yo creo que hay que volver el debate hacia lo público, hacia lo político. Correcto. Lo político es el debate en la esfera pública. Ya. Creo que hay que recuperar la capacidad ¿Cómo? de poder conversar, de poder dialogar, de poder volver a la discusión de los problemas importantes de la ciudadanía en los distintos espacios públicos, en los medios de comunicación, porque creo que es una forma ciudadana de hacer frente a una narrativa que se ha enclaustrado en las redes sociales, en una narrativa que sale de las cajas de resonancia de las redes sociales, y yo creo que hay que volver a ciudadanizar las causas. Y tú dirás, esto puede ser utópico, pero mira, con Quizacocha, Azuay nos dio un claro ejemplo de cómo se puede precisamente ciudadanizar las causas, empoderar las causas y cómo esto puede ser nuevamente puesto en debate desde lo público, desde la recuperación del debate en la esfera de lo político, ¿no? Correcto. Pero mira, hay una cosa que todavía preocupa más. El ministro Bachiller estaba diciendo, quédense en casa, que estamos en guerra frente a la inseguridad, ya yéndonos al tema de la inseguridad, que todo está mezclado con el mismo Noboa. John Reinberg, en un toque de queda hace poco, dijo y detalló horarios de la aplicación en medio de la escalada de violencia y me dijo, quédense en casa, hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa. Es que mira, yo creo que está, a ver, dos cosas. Primero, no llevamos 9 meses, llevamos casi 2 años, 9 meses de gobierno con el transitorio, donde hemos pasado en estado de excepción, han puesto toque de queda, le dimos tres puntos del IVA para que invierta en seguridad, que luego dijo que llega a la caja del Banco Central y se invierte en todo. O sea, se le ha dado al gobierno todas las herramientas y nada ha resuelto la seguridad. Entonces, a mí cuando me preguntan qué puede hacer la Asamblea, yo te digo con profundo dolor, te digo, o impotencia, ¿de qué nos sirve seguir reformando el COI, reformando las leyes, cuando lo que no hay es una política pública de seguridad? Y más bien, esto se asemeja mucho al gobierno de Uribe y a la derecha colombiana antes de Petro. Toma en cuenta que cuando sale Uribe e ingresa Petro, lo primero que hacen es denunciar cerca de 700 falsos positivos que se dieron en contra de organizaciones políticas y militantes de organizaciones políticas de izquierda. Entonces yo te digo cuáles han sido los resultados, porque aquella fantochada que dijo dijo el presidente de que desde que se le apresó a Aquiles Álvarez ha reducido el índice de criminalidad de Guayaquil es una mentira. Que ellos han ido a Guayaquil para todo el gabinete para dar seguridad a Guayaquil. Yo le pregunto al presidente Olsen, si tan seguro está del resultado de la intervención en estas 2 o 3 semanas del Ejecutivo en Guayaquil, ¿por qué no sesionamos en Guayaquil y sesionamos en San Borondón? Claro. Claro, porque a mí, más allá de que 3 o 4 legisladores no sepan de geografía y confundan a San Borondón con Guayaquil, claro, o sea, yo no veo que entonces haya resultados, porque si disminuyeron los índices de criminalidad, si el gobierno tiene controlada la ciudad de Guayaquil, si desde que Aquiles Álvarez está preso la criminalidad ha disminuido, entonces yo les pongo un reto, ¿por qué no sesionamos en Guayaquil y sesionamos en San Borondón? Y si tan seguro está Guayaquil, entonces ¿por qué el bloque legislativo no sesionamos en Guayaquil en la gobernación y entonces ahí debieron haber ido sin seguridad? Porque ya Guayaquil, desde que salió Aquiles y asumió el gobierno, es una maravilla.
Entonces, como la narrativa es falsa, seguimos nosotros de tumbo en tumbo. Y ahora el presidente ha declarado toque de queda. Y el toque de queda durará un mes, durará 2 meses, durará 3 meses. Y mira lo que está pasando en provincias como en El Oro, como en Machala, en los puertos, donde los puertos están tomados por el crimen organizado. Y sin embargo ahí no hay militarización. Y esa es la crítica que yo tengo. Militarizan donde no deben, para proteger los intereses de las mineras, y no militarizan los puertos para controlar la salida de la droga y el avance del crimen organizado. Dicen que necesitan 637 fiscales para 2 millones de causas, y sin embargo el fiscal no asiste a una audiencia de apelación, demostrando que al parecer existen otras prioridades. Luis Fernando, pero ahí hay algo que yo quisiera que lo analices. Sí, militarizar los puertos, pero no será militarizar las entradas limítrofes de Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador, para que no llegue la droga a nuestro país. Y no solo para que no llegue la droga. No hay control en las fronteras sobre el tema del ingreso de productos de contrabando. ¿Y sabes lo que acaba de pasar? Que cuando se deprimió, cuando bajó considerablemente el precio del huevo, para que el huevo pueda tenerlo nuevamente, aunque suene gracioso, pueda volver a su precio, tuvieron que sacrificar a 2 millones de gallinas. Cuando hubo sobre oferta de la leche, los productores tuvieron que botar cerca de 1,000 litros de leche en las alcantarillas. ¡Qué bestia! Y entonces cuando hay sobreproducción de arroz, entonces los arroceros dicen, Estado, cómpreme porque tengo sobreproducción de arroz. Entonces, en todos los niveles, el descontrol del Estado genera dificultades. Sigo insistiendo en el tema de que nuestra frontera está en indefensión. Todo el mundo entra, sale, saca, lleva, etcétera, etcétera. Y allí quiero, Luis Fernando, se tiene que proponer algo desde la Asamblea para que los militares, los señores militares que van y se llevan a 4 niños, que los destrozan, que los sentencian y después nada más no se sabe si ya salieron o no, o siguen sentenciados o qué pasará. No hay que hacer una propuesta para que los militares se dediquen a lo que tienen que dedicarse. Pero cuando eso sucede, cuando esas situaciones se proponen, sancionan, pues, como les quieren sancionar a Jairén Noriega por decirle al ministro Reinberg que la policía y los militares deben cumplir la labor de seguridad y que no deben tener excesos. Es que no les gusta que les digan la verdad. Y sancionan a Roberto Cuero cuando Roberto Cuero estaba defendiendo lo que haría cualquier padre de familia frente a un presunto abuso policial con sus hijos, que además sería un acto de racismo. Y la sanción es una revictimización. Pero en la posverdad, en la narrativa del gobierno, todo eso está permitido. Wow. Eso sí que está, pero ahora sí que me dejaste claro con el tema, porque en todo caso tenemos que terminar por la vía electoral con este mandato gubernamental o por la vía revocatoria de mandato. Mira, yo creo que debe ser cualquier mecanismo democrático. Ya. Y el mecanismo democrático, ¿por qué? Porque los ciudadanos son los que eligieron a una autoridad y son los ciudadanos los que deben ejercer control político. Por tanto, todo mecanismo debe ser democrático. Pero yo creo que hacemos bastante nosotros cuando en lugar de verificar, de consumir la caja de resonancia del gobierno, comenzamos a cuestionar estos temas, comenzamos a discutir en la sociedad y eso nos va a permitir formar una cultura política. Y el fortalecimiento de la cultura política nos va a poder dar una elección democrática que creo que tenemos que tener todos los ecuatorianos. Dure los años que dure este gobierno. Pueden ser 4 años, la gente puede en 4 años querer 4 años más y termine 8 años, pero lo que debe entender y madurar políticamente la ciudadanía es que no podemos volver a equivocarnos con las autoridades que elegimos. Pero para eso hay que preparar a la ciudadanía, Luis Fernando, y es lo que todavía no se logra consolidar. Es lo que debería estar haciendo, es lo que debería estar haciendo el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Es lo que debería estar haciendo Fantoni en lugar de estar con concursos truchos
escondido detrás de un micrófono y blindado por el gobierno. Eso es lo que debería... A propósito del Consejo Electoral, ¿siguen las mismas autoridades prorrogadas, subrogantes de los subrogantes de los subrogantes de los subrogantes? Y seguirá, porque el concurso del CNE de renovación parcial, que comenzó el del 2021, no termina todavía. Y el de renovación total no inicia. Entonces estamos ante una situación, mira, yo te digo, todo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está podrido. Todo está podrido y quienes pagamos somos los ecuatorianos porque no tenemos autoridades de control o una función electoral transparente. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que habría que allanarlo para ver qué se encuentra, qué hay. Es que mira, yo ya no sé si es que habría que allanarle, porque ya la verdad sale por su propio peso. El señor Fantoni hasta ahora no me responde cómo ocurrió el milagro administrativo de que le aprueben 8 días antes de que vote por Godoy el instituto de formación o un instituto superior que le aprobó el presidente del CES, cuyo asesor era Cristian Troya, el amigo íntimo de Mario Godoy. Hasta ahora el señor Fantoni no le responde a la Contraloría General del Estado cómo se incrementó en 10 veces el patrimonio en menos de 3 años. La señora Joana Verdesoto hasta ahora no me responde por qué Cristian Troya, mejor amigo íntimo de Mario Godoy, es su asesor. Y él fue el que estuvo en el concurso de la judicatura, está en el concurso de fiscal, está en el concurso del CNE. Porque hasta ahora el señor David Rosero no me logra explicar cómo así su hijo y su hermana trabajan en la Contraloría General del Estado. ¿Cómo así presumiblemente, para que no se malinterprete, su pareja sentimental está concursando en la renovación parcial del CNE? ¿Y cómo esta señora tiene como único mérito el haber trabajado en una fundación para su papá, que es de Ibarra, y que coincidencialmente es el director provincial de ADN, de Imbabura? Claro. Por eso te digo, todo, Richard, está podrido, porque todo son intereses que no se quieren fiscalizar. Luis Fernando, el concurso entonces del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es solo una fachadita para lo que ni siquiera ellos mismos creen. El fiscal ya está designado. ¿Será alguien servil al poder de turno o el nombre es lo de menos? Pero ya está designado. Mira, un concurso que nace torcido no puede enderezarse. Muere torcido. Claro, primero. Y segundo, estamos ante un concurso que es una fantochada presidida por Fantoni. Entonces, ¿qué puedo esperar? Qué barbaridad. Este país está hecho pedazos. ¿Qué, frente a todo, ya para ir concluyendo y cerrando la entrevista? Frente a todo, seguimos fiscalizando a pesar del riesgo a la seguridad que tenemos. Sí, Frente a todo, vamos a seguir diciéndole al país la verdad. Porque eso es lo que no podemos nosotros, en nuestra calidad de legisladores, silenciar. Ahora, ese miedo que ustedes no tienen, porque de ley me imagino que reciben amenazas todos los días. Imagínate cómo será un ciudadano que alza la voz y que al siguiente día lo allanan o lo amenazan o le dicen que lo van a sacar si es que está trabajando en una institución pública. Lo que yo quiero llegar a entender es si los asambleístas, muchos asambleístas, son amenazados, ¿qué será del ciudadano común? Mira, nosotros, digamos, el miedo es natural en nuestro ejercicio y en esta situación que vive el país, pero nosotros no dejamos de denunciar y no vamos a dejar de fiscalizar. Y cuando se nos acaban a nosotros las fuerzas y a veces nos gana, yo te digo, el miedo natural en un sistema en el que no podemos nosotros confiar, finalmente a nosotros nos da la seguridad y nos vuelve el ánimo cuando vemos a la ciudadanía que nos respalda, cuando vemos que la ciudadanía nos apoya, y eso nos da fuerza porque ustedes nos dieron los votos y nosotros tenemos que honrar el mandato. Y por eso nosotros seguimos luchando, por eso nosotros seguimos fiscalizando, porque seguimos creyendo que en democracia la oposición política es algo que no puede perderse porque es el contrapeso necesario en un sistema democrático. Cierro con esto. Hay que ganar las elecciones, hay que pedir la revocatoria, hay que esperar con paciencia, pero hay que educar.
Sí, pero además hay que mejorar la cultura política. Yo creo que, mira, ningún poder es eterno y todo gobierno termina hasta por el fenecimiento de su periodo, porque termina su periodo. Pero creo que los ecuatorianos tenemos un deber mucho más importante, que es haber aprendido una lección con lo que estamos viviendo en este momento para mejorar la calidad de la democracia y para no volver a tener errores democráticos como los que tenemos ahora. Y al final, me preocupa mucho las injerencias de Estados Unidos en el Ecuador, Luis Fernando. Me preocupa mucho Como en la todo. persecución que le hacen al presidente Correa, pero más me preocupa que Fiscalía no indague lo que dijo Pipo en España, en Zaragoza. Pero Y es que es, mira, que lo que pasa es que ese es el tema, ¿no? Justo en estos días yo analizaba y yo decía, mira qué pasó con Salcedo, cuando Salcedo iba a declarar, le pusieron alfombra roja en la Asamblea Nacional. Cuando Capaya quería declarar, le sacaron de donde estaba para ponerle en la Asamblea y lo mismo hicieron con Santiago Díaz. Es que lo que pasa es que cuando no les gusta lo que quieren escuchar para seguir persiguiendo, entonces las cajas de resonancia se vuelven silenciosas, no dicen nada, y aquí no ha pasado nada. Y si es que les estorba, generan una caja chica, una cortina de humo para nuevamente allanar, perseguir y proscribir a la Revolución Ciudadana, porque ese es el único seguro que tiene, el tratar de atacar a la primera fuerza política del país. Es la única manera que el gobierno puede sobresalir a los cuestionamientos. ¿Eso es lamentable? Sí, pero ¿sabes qué? Tengo la esperanza de que cada que ocurre en esto, hay menos gente que le cree ya al gobierno. Hay más gente que cuestiona las arbitrariedades. Y eso por lo menos es un avance en un proceso político y democrático lento, pero que al menos va abriendo los ojos de la ciudadanía. gracias, Luis Fernando, por estar. Perdón haber ocupado algo más de tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Luis Fernando Molina ha estado en Hechos Ecuador. Gracias por estar, Luis Fernando. De verdad, qué interesante entrevista que hemos tenido con el asambleísta Luis Fernando Molina. Hemos hablado de todo, pero la preocupación es latente y sí, es natural el miedo, pero sin embargo acaba de decir que va a seguir y van a seguir desde la Revolución Ciudadana denunciando las atrocidades que se cometen en este gobierno. Un abrazo a todos. Gracias por haber estado. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.